Buen día. Continuando con nuestros temas, el tema a tratar el día de hoy serán impuestos. Vamos a conocer qué son los impuestos. Son aportes establecidos anualmente por el gobierno, pagado por las personas naturales y jurídicas, y que generalmente buscan un beneficio general, como la salud, la educación, defensa de los pueblos, etc. Deben pagarlos todas las personas dentro del país que tengan patrimonio o actividad comercial que devenguen ganancias por encima de un valor determinado. Se fundamenta en la soberanía de la nación, justificado por la necesidad de atender requerimientos de interés social. Entonces, ¿qué son los impuestos? Son todos aquellos que mantienen el funcionamiento económico de un país. Vamos a conocer las clases de impuestos que tenemos en Colombia, básicos para las personas que apenas están en el proceso de formación para la parte de impuestos. Clases de impuestos: impuestos directos, impuestos indirectos, contribuciones y tasas. Los impuestos indirectos son todos aquellos cuales coinciden en el sujeto jurídico responsable de la obligación y en el sujeto económico que soporta el tributo. Ejemplo, el impuesto sobre la renta y complementarios. El declarante mismo es el que contribuye y paga este impuesto. La declaración de renta, como muchos hemos escuchado, es un impuesto que se paga cuando se cumple un tiempo determinado. Este tipo de impuesto se paga de dos maneras. Se paga en la parte jurídica y en la parte natural. Entonces, esto me permite a mí llevar un concepto de fiscalización, el cual va relacionado sobre los ingresos, los gastos y los costos que haya tenido una empresa. De igual manera, esto se presenta para las personas jurídicas en el mes de abril y para las personas naturales desde el mes de agosto de cada año correspondiente. Los impuestos indirectos son todos aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico quien paga el monto. Ejemplo, el impuesto sobre el IVA es quien declara, o sea, responsable jurídico. No es el mismo que paga el monto del impuesto. Esto lo hace el comprador. Relacionado al ejemplo del IVA, ¿sí?, que es el impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado es un impuesto que se le cobra a diferentes elementos, a diferentes artículos, más adelante los vamos a conocer, ¿sí? Donde el que termina pagando el IVA es el consumidor final, no es el vendedor y no es el comprador, sino el consumidor final. En este caso, la persona conocida como cliente, la persona que debe pagar el IVA. Las contribuciones es una compensación pagada con carácter obligatoria a un ente público con ocasión de una obra realizada por él con el fin de una utilidad pública, pero que proporciona ventajas especiales a los particulares propietarios de bienes muebles, pueden ser sociales, corporativas o económicas. Las tasas se refiere a un tributo con menor grado de obligatoriedad que depende del sostenimiento voluntario del particular al decidirse utilizar un servicio del Estado, que se sabe implica una obligación de pagar y la existencia de un ente público que hará una contraprestación directa a quien lo paga. En este caso, por ejemplo, quienes tienen tasas, los municipios, los departamentos. Los impuestos nacionales: el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas, los gravámenes a los movimientos financieros, el impuesto de remesa, el impuesto de timbre nacional, el impuesto para preservar la seguridad democrática y el impuesto del CRE, artículo 23 de la ley 1607 del 2012, modificado con la 1809 del 2016, que ahora se llama impuesto a la autorrenta.
Impuesto a las ventas. El gravamen de naturaleza indirecta que en Colombia se da bajo la modalidad del valor agregado que se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de producción y distribución a partir del 1 de abril de 1984, Estatuto Tributario, libros 2 y 3. Clasificación de los bienes para efectos del IVA. Bienes gravados. Son todos aquellos que se le aplica la tarifa correspondiente de acuerdo con la clasificación asignada. Bienes exentos tienen un tratamiento especial y se encuentran gravados con la tarifa del CER, es decir, están generando el impuesto. Los productores de estos bienes adquieren la calidad de responsables con derecho a devolución a ese impuesto. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a los bienes exentos? Son todas aquellas personas que, por ejemplo, comercializan leche, que comercializan ganado, que comercializan productos primarios y llevan un proceso después de haberse adquirido ese producto. ¿Y quiénes son los bienes excluidos? Aquellas que por expresa disposición de la ley no causan el impuesto, de forma que quien comercializa con ellos no se convierte en responsable del impuesto a las ventas ni tiene obligación de algún gravamen. Tarifas aplicables. Alimentos básicos de la canasta familiar sin IVA no tendrán IVA: la leche, los huevos, el queso, la carne, los cereales, las frutas y las verduras, la educación, los servicios médicos y medicamentos, ni transporte público. Se establece una tarifa general del IVA del 19%, que es conocida como la tarifa general. Los extractos 1, 2 y 3 no pagarán IVA en servicios de internet ni en computadores hasta 1.5 millones, o sea, 1.500.000, ni en celulares ni en tabletas hasta 650.000. Toallas higiénicas, bicicletas y carros eléctricos que estaban grabados al 16 quedaron con una tarifa preferencial del 5%. Y pues todas las que estén relacionadas en las tablas que están contenidas en los artículos del Estatuto Tributario. Y la clasificación de los responsables del IVA, pues son las personas que pertenezcan al régimen común y al régimen simplificado. Esto, pues dependiendo a cuál pertenezca, será su obligación de tributar. Hasta aquí es todo el tema relacionado a la parte básica de impuestos. Espero que haya sido clara. Tengan en cuenta, por favor, la modalidad en la que ustedes están obligados a tributar. No es más, nos vemos una próxima oportunidad.